temas y respeto mucho si te mantienes sin opinar, pero me interesa saber tu comentario, tu declaración, tus opiniones, querida Nancy Flores, en momentos en que se desnuda que la empresa Numbav de Genaro García Luna, investigada por esos vínculos, recibió 10 contratos por más de 402 millones de dólares en los sexenios pasados, en momentos en que el presidente dice que 2 días antes de que se fuera Calderón del gobierno, del poder, dio un contrato a esa empresa por millones de dólares para dar entrenamiento a 3 funcionarios de 1 hora y 37 minutos, en momentos en que el Tribunal Electoral perfila negarle el registro, mantenerlo decidido por el INE de negarle el registro a México Libre. No sé si escuchaste las declaraciones esta mañana de Margarita Zavala defendiendo a Genaro García Luna en este programa de radio de Risco y Warkentin en W Radio, lo que me parece verdaderamente revelador. Y te lo menciono porque ustedes en la revista Contralínea están haciendo un excelente trabajo exhibiendo a los expresidentes que estarían en la tablita floja si prospera lo del juicio a los expresidentes. ¿Qué opinión te merece esta defensa que sigue haciendo Margarita Zavala, como lo ha hecho Calderón hace unas semanas en la presentación de su libro, del super policía en aquellos tiempos, Genaro García Luna, hoy acusado de ser narco desde el 2001 hasta el 2018 y de recibir sobornos del crimen organizado? Pues mira, primero sobre el contrato que dio a conocer el presidente, pues justo, o sea, no se trata de cualquier cosa, son casi 20 millones de dólares por un curso, como tú dices, de 1 hora y media a solo 3 funcionarios, o sea, es un súper regalazo que a todas luces tiene, digamos, el sello de la corrupción, o sea, no necesitamos que se vaya muy a fondo en la investigación, sino de simple vista, o sea, qué clase de conocimientos podrían impartirse que valgan tanto a solo 3 funcionarios, ¿no? Entonces, y que sea 2 días antes de que acabe el gobierno de Calderón Hinojosa. En este tema, sin duda, se debe de investigar cuál es la participación de Felipe Calderón, porque no solamente es que fuera su supersecretario, sino que era en quien se descansaba la famosa supuesta guerra contra el narcotráfico que yo siempre he documentado desde mi libro y en Contralínea, que fue una farsa toda esta supuesta guerra contra el narcotráfico, porque en el sexenio de Felipe Calderón justo floreció el narcotráfico en México. Los cárteles mexicanos acabaron desplazando a los cárteles colombianos, que eran los reyes del negocio del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Empezaron a llegar a todos los continentes. Al final del sexenio ya estaban trasegando para los 5 continentes. En más de 50 países había negocios probados de los cárteles mexicanos. Ganaron muchísimo dinero en ese periodo. Nunca hubo un golpe fuerte a sus finanzas. Solamente se detuvieron alrededor de 1,300 miembros de estas mafias, y ninguno de ellos fue, y hay que recordarlo, el Chapo Guzmán. Y ahora se le achaca en la Corte de Nueva York, Estados Unidos, a Genaro García Luna este vínculo con el cártel de Sinaloa. Y eso es muy importante porque no se puede entender que un presidente haya decidido hacer esta cruzada contra el crimen organizado y al final haya permitido que su secretario se coludiera con uno de los cárteles y se le beneficiara a ese cártel en toda esta llamada guerra contra las drogas. Entonces es un asunto pendiente que se le investigue a fondo a Felipe Calderón, que por supuesto se investiga a toda su familia, incluida Margarita Zavala, cuánto de ese dinero, no solamente a través de empresas como Numbac, se llegó a las finanzas de Calderón, sino incluso cuánto dinero sucio del crimen organizado llegó a las finanzas de Felipe Calderón, porque ese también es otra línea de investigación y no se debe perder de vista y debería de ser ya
un tema que traigan las autoridades federales. Por supuesto que es obvio que a estos dos personajes que ahora están justo en esta coyuntura de querer hacer pasar por válido su eh, partido político, cuando en realidad se ha documentado todas las irregularidades que han cometido al respecto, como se cometieron en la campaña electoral de Margarita Zavala. No hay que olvidar que toda esta misma corrupción se replicó aquella vez, de comprar firmas, de etcétera, etcétera, de comprar casi que votos. Lo mismo se está replicando ahora con su partido político. Entonces, yo creo en el tema del Tribunal Electoral sí sería urgente que no se le dé el registro. Y en el otro tema, pues es evidente que ambos personajes políticos van a tratar de pues alejar un poco su nombre de Genaro García Luna y minimizar todo lo que está ocurriendo en la Corte de Nueva York, ¿no? O sea, decir, no, pues no es responsable lo que se le achaca, o tal vez es una figura con la cual se está tratando de manchar el nombre de nosotros aquí en México, ¿no? Que es un poco la idea que quiso imponer Margarita Zavala en esta entrevista que mencionas, como diciendo que, o sea, como que ese es un tema del pasado y solamente se ocupa para intentar linchar a Felipe Calderón o a ella, cuando en realidad es un tema de ahora, ¿no? O sea, de que no han rendido cuentas, de que son personajes muy oscuros, que tienen un pasado muy turbio, que en el caso de Felipe Calderón nos llevó a una crisis humanitaria de la cual no podemos salir, con miles de personas desaparecidas, con miles de personas asesinadas y con personas torturadas, etcétera. Entonces, todo eso no podemos dejarlo de lado, y menos ahora en la coyuntura de una posible consulta ciudadana para saber si se investiga y se juzga a los expresidentes del país, Vicente. Y qué refrescante, qué importante lo que están haciendo en la revista Contralínea. Para cerrar, te lo quiero decir, Nancy, para que también lo sepa el maestro Miguel Vadillo, con esta radiografía que están haciendo de los 5 expresidentes del periodo neoliberal. Ayer abordaba el tema de Ernesto Zedillo Ponce de León, vinculado al narcotráfico, con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, con el cártel de las metanfetaminas de Colima, con su esposa directamente, con sus cuñados, en momentos en que el Universal entrevista para el golpeteo y abiertamente llamarse periodistas opositores al columnista de Reforma, Sergio Sarmiento, en momentos en que tú misma señalas que algunos medios han callado ante todo lo que ha ocurrido en años anteriores. Es importantísimo el periodismo de investigación y el periodismo independiente que realizan medios como ustedes en la revista Contralínea, y esta investigación es escalofriante, y lo que nos plantea el maestro Miguel Vadillo es tan actual por precisamente lo que acabas de decir, porque no hay transparencia y porque no se han dado cuentas. Vaya madrazo para este personaje que tal vez era el menos hablado, el menos señalado, pero no por eso menos corrupto, querida Nancy. Pues sí, fíjate que en esta revisión que estamos haciendo en el caso de las columnas de Miguel es con datos duros, ¿no? Con expedientes que él en su momento publicó, algunos de ellos justo en el Universal cuando era columnista de ahí. Y es una revisión que necesitamos como mexicanos, porque no debemos de olvidar lo que vivimos en esos 5 sexenios. Es muy importante reconstruir nuestra memoria, digamos, histórica, pero de una historia que recién pasó, porque es una historia no solamente llena de corrupción o con nexos con el crimen organizado, sino incluso de saqueo,
pues de aplastar a la sociedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cedillo, como bien dices, que es un presidente o expresidente a quien no necesariamente se le ve mal, porque tal vez no lo recordamos, y por eso es muy importante traer a cuentas todo esto. También tiene una lista negra en el tema de crímenes de lesa humanidad. No hay que olvidar que con este personaje ocurrieron las masacres de Acteal, del Charco, y se me va por ahí alguna masacre que también fue terrible, ahorita lo recuerdo, pero, o sea, este personaje no solo tiene esta parte de sus presuntos vínculos con los hermanos Amezcua, sino también toda la otra parte que tiene que ver con la criminalización de de la sociedad, sobre todo de aquellos que estaban en contra de algunas políticas gubernamentales, y con él también se llevaron privatizaciones muy importantes. No hay que olvidar que en su sexenio se privatizó, por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales de México, ¿no? Y con él también se dio lo de Fobaproa, que es un tema que no hay que olvidar porque lo seguiremos pagando hasta, según algunos cálculos, 2072, y de aquí a 2048, me parece, vamos a pagar otro 1.600.000 millones de pesos, o sea, una cifra impresionante que nunca en nuestra vida veremos físicamente, que quién sabe cuánto dinero sea en paquetes de billetes de 1,000 pesos, pero debe ser una cosa impresionante, y lo vamos a pagar porque este político priista, pues lo que hizo fue que todos pagáramos la deuda de unos pocos, y eso no se vale, y hay que recordarlo, y hay que recordar todos los crímenes que cometieron estos 5 expresidentes, porque sí deben de ser juzgados, deben de ser condenados y deben de pagar por lo que le hicieron a México, lo que nos hicieron a todos los mexicanos, y es muy importante que la sociedad empiece a recordar todo lo malo que vivimos, para también tener una balanza, ¿no? O sea, no solamente es tan negro como nos dice o nos tratan de decir los medios, los grandes medios de comunicación. No, hay que ver también todo lo que nos pasó antes y por qué en esos temas callaron. Así es, mi querida Nancy, pues por favor, salúdanos a todos en la revista Contralínea. Gran trabajo del maestro Miguel Vadillo, gran trabajo de desmenuzarle a la gente, a los personajes, semana con semana. Nuestro reconocimiento para ti. ¿Por qué no te despides, mi querida Nancy, compartiendo tus redes sociales y compartiendo el lugar en donde pueden encontrar la revista y en donde pueden continuar informándose desde las trincheras independientes? Claro que sí, es www.contralinea.com.mx, ahí están todas las investigaciones y sobre todo este recuento de los expresidentes. Y también, bueno, a mí me encuentran en Twitter como Nancy-Contra. Nancy-Contra de Contralínea. Por lo pronto, Nancy Flores, tú sabes que se te admira, se te respeta y se te agradece esta oportunidad para dialogar sin censura. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti, Vicente, y muchas gracias también por el espacio. Gracias a tu equipo también. Gracias, es Nancy Flores. Nancy Flores, gran periodista de la revista Contralínea, desde la independencia, periodismo de investigación.